Bueno, bien, en este segundo video la idea es que aprendamos a trabajar con entradas, pero antes, digamos, quisiera reforzar un poquito lo que está en el video anterior, en el video número uno. Recuerden que hay dos registros para trabajo. Hay un registro que se llama, bueno, DDR, y esos DDRX que pueden ser DDRB para nuestro microcontrolador que vamos a trabajar, DDRC o DDRD, son registros de configuración. Listo, es decir, yo selecciono qué es entrada o cuál es la entrada y qué es salida, si lo quiero, o cuál es la salida. Listo, entonces yo selecciono qué pin va a ser entrada, qué pin va a ser entrada o qué pines, porque pueden ser varios, como hemos visto. El otro registro que es importante es el port. El port nos va a permitir por X, ¿no? Y entonces podemos tener por B, por C o por D. Listo. Y estos son los registros para escribir. Recuerden que cuando hablamos de escribir es 1 o 0 digital o booleano. O para leer datos. Cuando escribimos, configuramos el puerto como una salida porque estamos escribiendo. Cuando leemos datos, configuramos el pin o los pines como entrada. ¿Listo? Leer datos, ¿qué sería? Lo que les acabo de mencionar en el video anterior. Puede ser un sensor. Entonces, si quiero leer un sensor de temperatura, esa es una entrada. Quiero leer un sensor de proximidad que detecta el objeto, esa es una entrada. Quiero leer un botón, si está presionado o no, esa es una entrada. Pero si voy a escribir, activar un LED, por ejemplo, activar un motor, ese tipo de cosas estoy escribiendo, porque es como si ustedes estuvieran parados como si fueran el microcontrolador. Ustedes escriben o leen, reciben datos o envían datos. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Ahora, coloquemos varios ejemplos. ¿Listo? Supongamos que voy a cambiar de puerto. Supongamos que yo quiero que los pines PD5 y PD6 del microcontrolador sean salidas. ¿Listo? Y el resto de pines de ese puerto, recuerden que un puerto es una asociación de pines. ¿Listo? Una asociación, o sea, va una reunión, varios pines, PD0, PD1, 2 hasta el 7. Eso es un puerto. El resto de pines como entradas. ¿Listo? Lo mismo, recuerden que hay puertos en este microcontrolador, no funcionan todos. Hay microcontroladores que tienen todos sus puertos normales. Pero en este hay pines que no están. Por ejemplo, en el puerto C, como vimos en el anterior video, no está el PC7. En el puerto D no están todos los bits. En el puerto E no están todos los bits disponibles. O sea que hay limitaciones, pero pues vamos a trabajar con los pines que tenemos aquí. Bueno, continúo entonces. Entonces lo que ustedes hacen, recuerden siempre, es primero configurar. Lo primero que hacen es configurar. Entonces, como estamos trabajando con el puerto D, fíjense que dice PD. PD significa puerto D. Entonces voy a trabajar con el DDR-D. Ese sería el registro de configuración. Y comienzo a escribir 0B. Recuerden que 0B significa que el número que sigue a continuación es binario. Ese sería número binario. Listo. Y comienzo. Entonces comienzo siempre con el PD7 y voy hacia el PD0. ¿Listo? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Dijimos que el PD5 y el PD6 iban a ser salidas. Recuerden que salidas, ¿cómo configuro una salida? Le coloco un 1, un bit, un 1, al pin que quiero activar como salida. Entonces, como salida va a ser PD5, entonces pongo un 1 y PD6. Esto significa que esos dos bits van a ser salidas.
El resto van a ser entradas, entonces les pongo ceros. ¿Listo? Recuerden que en la aplicación este número es un número binario. Pero en la aplicación, que es la que voy a mostrarles aquí, pues la aplicación que tenemos acá, recuerden que en esta aplicación pues yo no puedo poner ese número binario, tengo que poner un número digital. Entonces ahí lo que hacemos es transformar este número a decimal. Usen la calculadora, pues, o si lo quieren hacer manual, pues también bienvenido. Entonces voy a borrar el número que tenía yo acá. Entonces nuestro número, según lo que tenemos acá, nuestro número es 0, 1, 1 y el resto en ceros, entonces lo pongo acá. Son 8 bits, recuerden que la arquitectura son 8 bits. Entonces 0, 1, 1, recuerden que los ceros a la izquierda no los ven, pero cuéntenlos, vamos 3 bits. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 0 igual yo lo puse. Escríbanlo completo aunque él no se los tome aquí en la calculadora. El número entonces en decimal es el 96. Entonces lo que hacemos es poner en la aplicación ese número que es el 96. Entonces vengo acá. Voy a ver si ya tengo uno aquí cargado, precargado para trabajar más rápido. A mirar si este nos sirve. Listo. Voy a borrar esto. Listo. Así. Y voy a configurar el puerto D y le voy a colocar ese valor que según lo que tenemos ahí es el 96. Listo. Esto ya nos configuraría esos dos pines como lo tenemos acá. Los pines PD6 y PD5 como salidas y el resto como entradas. Bien, ese sería un ejemplo para que lo tuvieran acá. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Supongamos que los pines del PD0 al PD3 van a ser entradas y los pines PD4 a PD7 van a ser salidas. Entonces, lo que hago es configurar otra vez. Cojo el registro que es el DDRD, escribo 0B, recuerden que comienzo siempre con el pin PD7 y voy hacia el pin PD0. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, PD0 y PD3 entradas. Entrada recuerden que es 0. Entonces, 0 aquí, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Para las salidas que son del PD4 al PD7, recuerden que vamos a asignar unos. ¿Listo? Este número entonces lo convierto a decimal primero. Entonces vengo a la calculadora. Vengo a la calculadora aquí y lo pongo. Entonces el número, pero que está aquí en binario, no se les olvide, seleccionan aquí. Es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número es? En decimal es el 240. Listo, entonces sigo acá. Y ese sería el 240 aquí. 240 en decimal. Ese número es el que ustedes pondrían aquí. ¿Listo? Aquí lo que hemos hecho es configurar. No hemos escrito nada sobre el pin, no hemos escrito algún valor, nada. Entonces, 240, sí. Ese es, no hemos escrito absolutamente nada. Entonces, para escribir, que es lo que quiero explicarles ahora, para escribir no usamos el DDR. Para escribir o leer usamos el registro que se llama port. ¿Listo? Ese port, digamos para este ejemplo. Entonces, el registro por X de acuerdo al puerto que estemos usando. Para el ejemplo 2, que es el que estamos trabajando, pues yo usaría el puerto D porque es por D. ¿Listo? Este registro entonces me sirve para escribir o para leer, como les acabo de mencionar. Entonces,
Si yo quiero escribir, lo único que puedo escribir es lo que yo configuré como salida. Si yo quiero leer, lo único que yo podría leer es lo que yo configuré como entrada. En el ejemplo anterior, en el ejemplo 2, quiere decir que estos bits que están acá es lo que puedo leer. Cualquiera de los bits lo puedo leer. Mientras que estos bits que yo puse acá como salida es lo que puedo escribir, porque lo configuré como entrada o como salida. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que yo escriba, pues para escribir puedo usar solamente las salidas. Para leer, pues uso las entradas. Independiente si es una o dos, lo importante es que de acuerdo al problema, pues si solamente pido una entrada, no configuro 5 entradas, configuro solo una. Y si pide 5 salidas, pues configuro solamente 5 salidas. 5 salidas o una salida, lo que ustedes necesiten en el problema. Eso lo hacen con el registro DDR. Pero para escribir lo hacen con el port, o leer, no se les olvide, es con el port. En nuestro ejemplo, supongamos que yo quiero, en el ejemplo anterior, supongamos que yo quiero escribir en el pin PD7, PD6, PD5 y PD4, lo que configuré como salida. Quiero encender esos bits, quiero que estén activos. Entonces yo vendría y coloco por D y lo mismo 0B y quiero encender PD7, entonces lo mismo, el comienzo con PD7 y voy hacia el bit PD0. Entonces PD7 lo voy a encender un 1, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. PD6 un 1, PD5 un 1 y PD4 un 1. Aquí los 1 significan activo, que enciendo ese pin, digámoslo así. Entonces activar, yo lo voy a poner así como activar. ¿Listo? Los otros bits, pero los otros bits no interesan porque estos bits, recuerden aquí, yo los puse como lectura. Entonces, aunque yo escriba un valor, él no lo va a tomar porque ya quedó programado como entrada. Entonces yo le puedo escribir un 1, le puedo escribir un 0, igual no lo va a tomar. Por defecto, para evitar errores de pronto en la programación o evitar errores en el microcontrolador, se coloca valor 0 a esas entradas, aunque a esos valores, a esas entradas. ¿Listo? Entonces del 3, el 2, el 1 y el 0 les voy a colocar un 0. Aquí no pasa nada, estas son entradas. ¿Listo? Aquí no pasa nada, si le pongo 1 o 0 no va a pasar nada. ¿Listo? Las entradas no permiten escribir. Entonces es indistintivo si le envío 0 o 1, pero por defecto se les envía un 0, digamos por protocolo. ¿Listo? Este número lo voy a pasar entonces otra vez a decimal, porque recuerden que el anterior número es un número binario. Pues entonces ese número vuelve a ser el mismo número que teníamos acá, es el 240. ¿Listo? Ahora, no, es que yo ya no quiero activar, quiero desactivar todos esos pines del PD7 al PD4. Entonces, escribo otra vez por D, desactivar o apagar. ¿Listo? Escribo 0B, vuelvo desde el PD7 otra vez hasta el PD0 y comienzo. Pues a desactivar en este caso sería colocar un 0. Entonces 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0, 0. Y aquí pues no interesa, aquí todos son ceros. ¿Listo? Según lo que acabamos de decir, porque vuelvo y digo, recuerden que estos son entradas. No importa el valor que le asignen. ¿Listo? Solamente sirven para leer, no para escribir. Que es lo que estos 4 bits sí funcionan, porque los configuramos como salida. Listo. Si pasan eso a decimal, pues es el número 0. O sea que si yo quiero apagar todos los bits o apagar los bits P7 a P4 de ese puerto, le pongo 0. Lo mismo sucede si yo quisiera todo el puerto. Miren que si yo todos los hubiera configurado, no una parte como entrada sino salida, sino todos los hubiera configurado como salida, si le pongo 0, él borra todo el puerto. O sea, le pone ceros a todos los pines. ¿Listo? Cada uno de estos recuerden que es un pin físico en el microcontrolador, es un pin, ¿sí? Es un pin físico. Si van a la hoja de especificaciones, cada uno de esos tiene un número allá en el datasheet.
Entonces buscan ese datasheet y miran los números. ¿Listo? Importante que hagan eso para que sepan qué pin es cada uno y no lo genere problemas después. Bueno, listo. Ahora vamos a la segunda parte del video, que es la parte de las configuraciones o la configuración de entradas. Bueno, ya habíamos hablado de que para entrada yo le estoy asignando, según lo que está acá, yo le estoy asignando para las entradas un 0 al bit o al pin que quiero como entrada. Eso lo acabamos de decir. Para trabajar con entradas, en nuestro caso, vamos a usar pulsadores o botones. Por ahora. ¿Listo? El pulsador tiene este símbolo. ¿Listo? Este es un pulsador. Y en inglés pues escribe es un switch. Entonces es SW. Es como las siglas con que se denomina. ¿Listo? Entonces cuando yo presiono el switch se cierra. Entonces lo que él hace es cerrarse. En nuestro caso. Entonces este volvería a ser el switch. ¿Listo? Entonces este es el estado normal. O sea, si no lo presiono, no se cierra. Entonces decimos que el estado es normalmente abierto. O sea, si el estado es normalmente abierto, si no presiono nada, él es abierto. ¿Listo? Cuando ya lo presiono, pues ahí sí se cierra, pero normalmente, por eso dice normalmente, acá por eso dice normalmente sería abierto. Ahora alguien me preguntará, ¿pero también podemos tener normalmente cerrado? Sí. Hay pulsadores que cuando los presiono se abren, funcionan al revés. Interrumpen. ¿Listo? Entonces, cuando se cierran puede haber una corriente que fluya por el circuito porque está cerrado. ¿Listo? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Listo? Supongamos aquí que yo tengo una fuente, para que me entiendan mejor, una fuente. Esa fuente es de 5 voltios y tengo acá mi switch SW y tengo acá una resistencia. Esa resistencia, digamos, vale 100 ohmios. ¿Listo? Entonces, cierro. Listo, cuando cierro, cuando oprimo el botón, pues fíjense que el circuito que quedaría sería este que está acá. Queda de esta manera y estos son 100 ohmios. Estos son 5 voltios. Ahí puedo hallar la corriente. Recuerden que la corriente, por ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Entonces ahí la corriente serían 0.05 amperios. Perfecto, pero es la acción cuando ejerzo, cuando presiono, cuando pulso, pues él cambia de este circuito a este circuito. ¿Listo? Yo les voy a colocar en el parcial, les voy a colocar algunos ejercicios también de circuitos para que sigan tengan continuidad con lo que hicimos el corte pasado, ¿bien? Entonces repasen sobre circuitos, lo que vimos el corte pasado, porque van a haber puntos para que sigan o si no olvidan ustedes lo que hicimos en el primer corte. Bueno, listo. Entonces es normalmente abierto los que vamos a usar y vamos a tener dos configuraciones o dos tipos de configuraciones para los pulsadores. Listo. Voy a escribir modo A y por aquí voy a poner modo B. En el modo A, recuerden que todo este microcontrolador funciona a 5 voltios. Las entradas, las salidas, todas funcionan a 5 voltios. Entonces, tengo la fuente, esto es más 5 voltios. Una resistencia, la resistencia vale 10 kilo ohmios, son las resistencias que se ponen por defecto. Esa resistencia puede ir desde 1 kilo ohmio hasta 10 kilo ohmios. Tengo el pulsador y tierra. Recuerden que este es pulsador. ¿Listo?
¿A dónde sale el microcontrolador? Porque de algún lugar de esto que acabamos de hacer tiene que ir al microcontrolador. Va de acá, de la unión entre la resistencia y el pulsador sale un pin. Y ese pin es el que va al que usted, al puerto, bueno, sale un cable mejor. Y ese cable es el que va al pin que ustedes seleccionaron de su microcontrolador. Entonces, ejemplo, puede ser que ustedes hayan seleccionado en nuestro ejemplo anterior, que es el que estaba acá arriba. Recuerden que cualquiera de estos son entradas. Entonces, ejemplo, puede ir al PD0. Yo elegí el PD0 como una entrada, va a ir ahí mi pulsador. Entonces, ustedes conectarían ese cable que acabé de mencionar al pin que se llama PD0. ¿Listo? Ese sería el modo A. Entonces, fíjense que la red va 5 voltios, que es la fuente, resistencia de 10 kilo ohmios, así lo vamos a poner ahorita en Proteus, y pulsador, y la tierra. ¿Listo? Cuando presiono el pulsador, entonces la corriente, cuando hago esto acá, la corriente puede ir en esta dirección. ¿Listo? Entonces, si pasa eso, si presiono, fíjense que si no presiono, voy a esperar, si no presiono, entonces si no presiono el pulsador, este pin de acá, esta unión, va a valer 5 voltios. ¿Listo? Entonces si no presiono, vale 5 voltios. En lógica digital, esos 5 voltios equivalen a lo que ustedes han visto a 1 lógico. ¿Listo? Si no presiono es un 1. Ahora, si presiono el pulsador, fíjense que si presiono, voy a hacerlo aquí como... Entonces si presiono, lo voy a hacer más bien acá. Si presiono, queda de esta manera. Resistencia, estos son 5 voltios. Resistencia, y esto es como si lo uniera el pulsador y va a tierra. Tierra por definición son 0 voltios. ¿Listo? Entonces, sigo acá. Entonces, son 5 voltios. Entonces, fíjense que ahora sí puede haber una corriente que pase por el circuito. Una corriente que lo va a llamar corriente I. Estos son 10 kilómetros, ¿listo? Y el punto donde salimos al microcontrolador es este. Pero fíjense acá que si yo uno estos dos, como está aquí, uno este acá, lo voy a puntear acá. Si uno este con este punto llega hasta acá y se conecta aquí. Ese punto es 0 voltios. O sea que si presiono aquí voy a tener 0 voltios y 0 voltios es un 0 lógico o un 0 booleano. Entonces, fíjense la diferencia. Si no presiono, él está abierto. ¿Listo? Es decir, él está de esta manera. Él está así, abierto. Esto es más 5 voltios y el pin que sale al microcontrolador es este. ¿Listo? Este es el pulsador y la resistencia. Si no presiono el pulsador, este que es aquí el pulsador, aquí salen 5 voltios y esto es un 1 lógico. Pero aquí en este caso cuando presione cierro uno de los dos puntos, entonces esta tierra que estaba abajo está aquí y sube hasta acá. Aquí es diferente, fíjense que como está abierto acá, la tierra no puede subir hasta este punto que es el del que va el microcontrolador. Si está abierto, desconectado. Entonces lo que va a pasar ahí es que si miden con un multímetro, pues va a salir 5 voltios. Esa espero podamos hacer la práctica cuando volvamos a mitad de año. ¿Listo? Bueno, entonces esa es el modo A. Modo A. Voy al modo B. En el modo invertimos el pulsador. Ahora el pulsador va a ir aquí a 5 voltios y la resistencia va a ir a tierra. Invertimos la posición de la resistencia y el pulsador. Esta resistencia puede bajar un poquito de valor en este caso. Esta resistencia aquí puede valer 1 kilo ohm. ¿Listo? Tiene que bajar un poco porque si no, no les va a funcionar bien. Y el punto que va al microcontrolador sería este. Entonces aquí tengo el microcontrolador y en nuestro caso pues elegí el PD0, entonces sería PD0. Bueno, ahora en este caso funciona al revés. Entonces, si no presiono el pulsador, si no presiono el botón,
Pues si no presiona pasa lo inverso que está acá, si no presiona está abierto. Entonces si no presiono va a quedar así. Este abierto, este vale 5 voltios, este está abierto, resistencia y tierra. El pin de nuevo que va a ir al microcontrolador sale de aquí, la unión, listo, este punto acá. Pero fíjense que cambia con respecto a este de acá, es diferente. Entonces, en este caso tenemos aquí que era 1 kilómetro según lo que les dije. Espérenmelo. Listo. Listo. Entonces, este que va acá es tierra. Y acá, si no presiono, va a ir un cero lógico. Fíjense que la fuente no está conectada. La fuente está como, es como si ese pin estuviera al aire porque está abierto. La fuente no está conectada. Entonces, un cero lógico si no presiono. Y si presiono, entonces si presiono va a quedar entonces 5 voltios. Cierro, resistencia a tierra. Entonces se une. Este es el pulsador. Y acá está la resistencia que es 1 kilo ohm. Entonces aquí viene el pin de este lugar. Fíjense ahí que en este caso, miren, la corriente viene porque ahí se cierra el circuito. Recuerden que para que haya corriente tiene que haber una trayectoria cerrada. Tiene que estar cerrado el circuito desde la fuente hasta la tierra. ¿Listo? Y esta es nuestra tierra. Entonces, si lo unen, aquí lo que va a ver, miren que los 5 voltios se unen hasta acá, que es donde está nuestro pin que va al microcontrolador. Entonces aquí voy a tener 5 voltios y ese es un 1 lógico. Conclusión, funciona al revés que el que tenemos en el modo A. Funciona al revés. ¿Listo? ¿Cuál prefiero que usemos? Prefiero que usemos el modo A por ahora. ¿Listo? Modo A es el que vamos a usar. Pero si uso el modo A, tengo un bloque en la aplicación que es la Android, tengo un bloque para leer este. Y si es modo B, tengo otro bloque para leerlo también. ¿Listo? Entonces, si es modo A, voy a escribirlo acá. Si es modo A, usamos el bloque leer pin alto. ¿Listo? Leer pin alto. ¿Por qué usamos el leer pin alto? Porque si no presiono, que es este de acá, si no presiono, que es el estado normal, lo que sale es un 1 lógico. Entonces, por defecto, leo un 1 lógico. Cuando presiono es que cambia a 0, que es lo que tenemos acá en la segunda imagen. Entonces, por defecto, leo el pin en alto. Cuando presione, cambia. Entonces, leo pin en alto por eso, porque por defecto, digamos, si no presiono, el pin va a estar en 1. ¿Listo? Ese 1 significa alto en la aplicación. Listo. En este caso, en el otro caso, vamos a usar en el modo B, usamos leer pin bajo. Listo. Entonces tenemos dos bloques, leer pin alto y leer pin bajo, pero dependen de qué modo conectemos nuestro pulsador, modo A o modo B. Listo. Dos configuraciones, voy a escribirlo aquí para conectar pulsadores. Para conectar pulsadores o lo mismo que es un botón. Listo, da lo mismo. Bueno, voy entonces a la aplicación. En mi caso, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que se llama ejemplo 3. Listo. En el ejemplo 3, digamos lo que queremos es que cuando pulsemos cuando pulsemos un pulsador, valga la redundancia, se active una salida. Listo, entonces voy a escribirlo así. El problema pide que cuando se active un pulsador,
o se presione un pulsador, vamos a escribirlo así, se active una salida. ¿Listo? Se active una salida. Y si no, pues se va a desactivar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es mirar qué es entrada y qué es salida. Siempre que tengamos un problema en microcontroladores, lo que hacemos es mirar qué es entrada y qué es salida. Entonces hago una tablita y pongo cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Listo, entonces dice que cuando se active o se presione un pulsador para el microcontrolador, esa va a ser una entrada porque él espera recibir ese valor, que es un 1 o un 0 de acuerdo a lo que vimos antes, si es modo A o modo B. Entonces entradas, pulsador. ¿Listo? Y que se active una salida. ¿Listo? Para el pulsador, ustedes pueden elegir el pin y el puerto que quieran. Entonces, para mí el pulsador va a ser el pin PD0. ¿Listo? Puede ser. Y la salida, bueno, la salida supongamos que va a ir a un LED. ¿Listo? Esa va a ser la salida, un LED. Para mí el pin que voy a elegir es el pin PD1. Voy a ponerlos juntos. Uno como salida, otro como entrada. Bien. Y el resto de pines no me interesa, entonces yo los puedo configurar como entradas, los puedo configurar como salidas, no importa. Lo que interesa son los pines que nosotros elegimos para la aplicación. Entonces, si yo estoy eligiendo el pin D, PD0 y PD1 pertenecen al puerto D. Como es el puerto D, lo primero que hago es configurar. ¿Y qué registro elijo? El DDRD, que es el registro de configuración del puerto donde están los pines que elegí. Entonces DDRD es igual a 0B, recuerden que esto significa notación en binario, en programación, ¿no? En lenguaje C. Y ahí comienzo desde el PD7 hasta el PD0. Entonces, del 7 hacia el 2, hacia el bit 2, no me interesa cómo lo configuren. Yo los voy a configurar como salidas, no importa. Entonces 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces 7 salidas, 6 salidas, 5 salidas, 4 salidas, 3 salidas, 2 salidas. Aquí es donde nos interesa. Entonces este bit, que es el bit PD1, dijimos en nuestro caso que es salida. Si es salida, recuerden que es un 1. Le coloco un 1 a ese bit, un 1. Y al PD0, PD0 es una entrada. Entonces, como es una entrada, le coloco 0. Si pasan ese número a decimal, que es lo que necesitamos en la aplicación, pues ese número es el número 2. ¿Listo? Espérenlo, lo borro acá. Entonces es el número 2. ¿Listo? Entonces DDRD número 2. Borramos esto acá también porque no... Listo, no quiero tener problemas. Listo. Número 2. Bien. Entonces, este sería la configuración. ¿Listo? Ahora, es la primera parte. Ahora vamos a la segunda. La segunda es entonces lo que nos pide, la lógica. Entonces, realizar la lógica. Entonces, en nuestro caso, el problema pide que cuando se presione el pulsador, se active una salida. ¿Listo? O sea que yo estoy esperando un valor. Si presiono, activo. Si no presiono, desactivo. Entonces, la lógica sería algo así. Si presiono botón, activo salida. ¿Listo? Pero siempre que haya un sí, también tiene que haber un si no. ¿Qué pasa si no pasa eso? ¿Sabes qué pasa si no presiono el botón? Entonces, si no presiono botón, desactivo salida. O sea, no la activo, la desactivo, es lo opuesto. ¿Listo?
Entonces, cada vez que haya un sí, ¿sí? Cada vez que haya este sí y este sí no, vamos a usar algo que se llama condicional. Según las nociones que ustedes tienen en C, las nociones que han visto programación básica, el condicional se hace mediante la sentencia if en lenguaje C. ¿Listo? Si presiono botón, activo salida. Si no presiono el botón, entonces desactivo la salida. Es como causa-efecto. ¿Qué pasa si hago esto? Pasa esto. ¿Qué pasa si hago esto? Pasa esto. ¿Bien? Yo prefiero que cuando lo vayan a hacer, cada vez que hagan un programa por ahora, realicen esto escrito como lo hice yo acá, para que sepan como la causa y el efecto. Entonces escríbanlo así en los talleres que hagamos y en los laboratorios, listo, para saber cómo lo están entendiendo, cómo lo están interpretando. Bueno, continúo entonces. Entonces en la aplicación tenemos un bloque que es el bloque if, listo. Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Primero vamos a configurar. Entonces para configurar voy a la aplicación. Recuerden que tengo que colocar el valor de 2 porque fue lo que elegimos aquí en nuestras entradas y salidas. Entonces vengo acá y lo que hago en vez de 240 es colocar el valor de 2. ¿Listo? Entonces vengo acá y le pongo 2. Listo. Entonces ya está ahí nuestro valor, ya sabemos que está configurado el puerto D y si quieren venir a donde dice ver código lenguaje, vienen y fíjense que dice DDRD igual a 2, lo que acabamos de hacer, ya está configurado. Ahora, como esto siempre lo va a estar haciendo, el microcontrolador siempre tiene que estar mirando, oiga, si me presionan el botón o no, si presionaron el botón o no. Entonces, como siempre tiene que estarlo haciendo, vamos a colocar todo dentro del bucle infinito, que fue lo que les mencioné en el video anterior. Todo lo que se ponga en el bucle infinito va a repetirlo siempre. Listo, entonces, ahora vamos a la lógica. Entonces la lógica dice, si presiono botón, activo salida. ¿Listo? Para el botón recuerden que vamos a usar el modo A. Entonces, como voy a usar el modo A, voy a usar el bloque que se llama leer pin en alto. Y aparte de eso, de esa cosa, de esa condición, voy a usar el if. ¿Listo? Para hacer la lógica, la parte B. Entonces, busco acá las dos cosas. Vengo primero y busco el if. El if está en lógico. ¿Listo? Los if siempre llevan una condición. Si tal cosa es la condición. Si se cumple, hago esto, la condición. ¿Listo? ¿Cuál es la condición? Venimos entonces a lógico y la condición va a ser este bloque. ¿Listo? Recuerden que vamos a utilizar el bloque leer pin en alto. Entonces vengo al bloque que dice leer pin en alto, donde está en pines entrada salida. Busco. Hay uno que dice acá leer pin en alto. ¿Listo? ¿Qué pin voy a seleccionar? Pues de acuerdo a lo que elegimos nosotros, el pin de entrada es donde va el pulsador. ¿Qué pin es? El PD0, según lo que elegimos. Entonces vengo acá y voy a matemático y le coloco el pin 0. Listo. Ahora, ¿cuál es la condición? Dice que si presiono. ¿Listo? Si presiono, entonces, de acuerdo a lo que vimos, cuando yo presione acá, fíjese que si presiono es esta opción, lo que voy a obtener es un 0. ¿Listo? Entonces lo que voy a preguntar es, si leer pin en alto es igual a 0, quiere decir que lo presioné, porque es cuando estoy en esta opción acá. Entonces pregunto por el 0. Entonces lo que voy a preguntar aquí, lo que voy a poner aquí también es matemático y lo que voy a preguntar es por el 0. O sea, si presiono el pulsador, que es el P de 0, aquí es por D0, significa P de 0. Y si ese bit o ese pin es 0, es cuando presioné, que es el modo a lo que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Según la lógica, debo activar. Bueno, es aquí el pin, creo que bueno, sí, déjenme mirar acá. El pin que elegimos sí es. A ver. Sí, es el P0. Bueno, entonces, continúo acá. Entonces, cuando presione, voy a activar la salida. ¿Cuál es la salida? Dijimos que era el pin PD1. Entonces,
vengo a pines entrada y salida y vengo donde dice escribir puerto. ¿Listo? Y lo cambio al PD, al por D. Bueno, la pregunta que uno diría es, bueno, ¿y qué valor le escribo entonces? Vamos a entonces a hacerlo acá. Vuelvo aquí y recuerden que hay un registro que es el de escritura y lectura. Ese registro es el por D. En nuestro caso porque elegimos los pines del por D. Y comienzo 0B y comienzo acá desde el PD7, recuerden 6, 5, 4, 3, 2, 1 que es el que elegimos como sale, lo voy a poner en otro color y 0. ¿Listo? Este es nuestra salida o este pin es nuestra salida. El resto lo configuré como el resto le puse ceros, aquí como está acá, o sea que el resto van a ser entradas. Listo, como está aquí. 0 son entradas, 1 es salida, de acuerdo a la configuración que yo le puse acá. Recuerden que si son entradas, pues así yo le envío un 0, un 1, no puedo escribir. Pues él no lo va a tomar, pero por defecto, como en el anterior punto, yo le pongo ceros. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0. Activar. Activar es un 1. O sea que a este bit le voy a poner un 1 porque es la salida que elegí. Y el otro, esta es otra entrada, pues esta no importa porque como es entrada no lo va a tomar como, no lo va a ver, no puedo escribir. Entonces le pongo 0. Si convierten ese valor a decimal, pues el por D es igual a 2. Entonces lo que hacemos es venir acá y ponerle 2. Listo, entonces matemático, venimos acá o control C, control V si tienen el bloque acá. Y lo que hacemos es cambiarlo aquí a número 2. Listo. Aquí, que no sale acá. Listo, 2. Bueno, ya lo tenemos, entonces ya podemos escribir, quiere decir que ese pin se va a activar. Listo, esa es la condición número 1. Listo, miren la que dice acá, si presiono botón, activo salida. Pero ahora voy al si no. ¿Qué pasa si no lo presiono? Tiene que haber como lo contrario, la condición contraria. Entonces la condición contraria, para este caso, vengo acá a la rueda del engranaje y fíjense que en la parte de abajo aparece esto. Entonces el si no es el else. Vengo y arrastro este bloque aquí y miren que aquí abajo ya aparece el else. ¿Listo? El si no, entonces si no, desactivo. Entonces copian este bloque, lo duplican y lo ponemos dentro del else. Entonces, como es desactivo, listo, desactivo es colocarle un 0, apagarlo. Entonces, al por D, recuerden que el por D es el registro de escritura o lectura del puerto D. Tengo 0B y comienzo PD7 a PD0. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, PD7 no importa porque lo configuré como entrada. PD6, 5, 4, 3, 2. El número 1, el PD1. Entonces, PD1 es el que quiero desactivar. Estaba en 1 en la anterior condición. ¿Cómo le pongo? Le voy a poner aquí, lo voy a cambiar de color, pues le pongo 0. Y el PD0, este recuerden que nuestra salida, la que elegimos para el LED. Listo, este es LED. PD0 pues también va a estar en 0. ¿Listo? Porque es una entrada. Recuerden que las entradas, vuelvo y lo repito, yo sé que soy repetitivo, pero es para que lo tengan claro. El PD, ese que dice PD, los que configuro más bien como entradas, así yo les escribo un valor, él no lo va a tomar. Pero por definición, por defecto, le pongo ceros a esas entradas. ¿Listo? Entonces, si yo convierto todo ese puerto a decimal, pues es el número 0. Entonces vengo acá y le pongo 0. Entonces cambio aquí y lo que hacemos es ponerle un 0. Listo. Entonces ya tenemos la lógica. Entonces la lógica es configurar los pines que necesito, como lo hicimos en el numeral A.
Coloco el while 1 porque siempre el microcontrolador va a estar verificando si el pin se presionó o no, el pulsador se presionó, qué pena o no. Y como estoy usando el modo A del pulsador, conecto este o uso este bloque que se llama leer pin en alto. Si usara el modo B, coloco el que dice leer pin en bajo. ¿Listo? Entonces, miro la acción cuando presione. Esto que está aquí es la condición. Entonces, si el puerto del PD0, que es el que elegí como entrada, es igual a 0, quiere decir que presione el pulsador. Entonces, activo el pin LED, que fue el que puse como salida, de acuerdo a lo que vemos. Si no, pues nada pasa, desactivo eso, o sea, lo apago. ¿Listo? Ese es nuestro código. Si venimos acá a ver lenguaje en código C, está nuestro código. La condición es lo que está aquí adentro. A ver si me lo deja poner acá. Esto es la condición. A ver. Lo que está en paréntesis es la condición porque ahora no me lo dejó. Lo que está en paréntesis, esto que dice pin de i, esto es una i. 1 es menos menos pin de 0. Esta es la condición. Esto lo que hace es validarles que el pin esté verdaderamente en 0 o esté en 1 si presioné o no presioné. ¿Listo? Esa es la traducción de su bloque que se llama leer pin en alto a lenguaje C. La traducción. Ahora, no nos vamos a complicar porque después ustedes van a ver en sus futuros cursos de la carrera, pues van a ver una materia que se llama microcontroladores, y una materia que se llama fundamentos de micros y otra materia que se llama microcontroladores. Ahí van a ver estas instrucciones al detalle en lenguaje C. Lo que quiero es que aprendan a programar este hardware, pero usando la lógica de los bloques, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Pero si van a construir el diagrama de flujo, sí necesito que coloquen las instrucciones. Si les pido construir el diagrama de flujo como en el anterior video, fíjense que en el anterior video yo puse las instrucciones. ¿Listo? Entonces, siempre en el diagrama de flujo pongan las instrucciones para que sepan qué hace cada cosa, la relación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace leer pin en alto? Pone lo que está aquí en paréntesis. ¿Listo? Solo lo que está en paréntesis, que no me deja aquí como moverlo muy bien. Entonces, es lo que está aquí adentro. A ver si me lo toma ahí. Lo que está desde el pin D hasta este paréntesis de acá, ¿listo? Lo que está en ese paréntesis, entonces viene desde este paréntesis hasta este paréntesis, ¿listo? Esa es la condición, entonces es lo que está acá. Entonces viene paréntesis, no se les olvide paréntesis. Esto pregunta hasta este paréntesis por el pin. Y mira si es igual a 0. ¿Listo? Entonces toda esta es la condición hasta el 0. ¿Listo? Para que desde acá hasta este 0 es la condición. ¿Listo? Y lo que está en paréntesis es la traducción de su bloque. Entonces leer pin en alto es lo que está entre este paréntesis y este paréntesis. Entonces si ese pin es 0, activo como está aquí el puerto de, y si no, el else, desactivo el puerto. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí para trabajar. Abro corchete, cierro corchete. Yo creo que usted ya tiene alguna noción de esto. ¿Listo? DDR, la configuración del pin. Por ahora no nos fijemos en esta instrucción. La primera instrucción no nos interesa por ahora. Es una instrucción adicional que yo cuadré en la aplicación, pero no la vamos a usar. No nos interesa aquí por ahora. Bien. Bueno. Vamos ahí. ¿Listo? Entonces este sería nuestro algoritmo. Este es nuestro algoritmo. Entonces configuro mientras uno, si pasa esto, hago esto, si no hago esto, y vuelve el microcontrolador y repite, si pasa esto, hago esto, si no, y vuelve, porque está en el bucle, en el infinito. Ahora, voy a guardarlo. Ya está guardado aquí con la extensión que está acá. Y voy entonces a compilarlo. Recuerden que generar el archivo .exe, que es el ejecutable para el microcontrolador. Le doy acá play y miren que él ya me lo retornó acá como algoritmo 22. En su caso va a poner otro nombre, ¿no? Listo. Vamos a construir eso entonces en Proteus. En Proteus yo ya tengo lo que teníamos en el video anterior, que es la base. Este es el esquemático base para que funcione el microcontrolador. Está el cristal con su frecuencia de 16 MHz. ¿Listo? Entonces voy a esa parte, voy a explicarles esa parte antes de que
de que siga voy a explicarle esa parte de frecuencia y periodo, ¿listo? Frecuencia. Pues la frecuencia en cualquier cosa es el número de veces que se repite algo. ¿Listo? A ese algo en electrónica o en eléctrica le denominamos señal. A ese algo. Es una señal eléctrica. Puede ser una señal en voltaje, puede ser una señal en corriente. ¿Listo? Bueno. Entonces es el número de veces que se repite algo. Entonces si uno dice, bueno, que se repite algo, o sea, que oscila, puede ser una opción. O sea, que cambia en el tiempo. ¿Listo? Entonces, la frecuencia en electrónica, la unidad son los hertz. ¿Listo? Hertz. Hertz significa ciclos por segundo. Por eso lo que les hablaba ahorita de lo que oscila o no oscila. Entonces, yo voy a poner una señal acá. Las señales, hay señales análogas y hay señales digitales. ¿Listo? Estos son los tipos de señales. Análogas o digitales. Voy a las analógicas. Entonces, análogas son este tipo de señales. Entonces son señales que cambian en el tiempo, toman cualquier valor en el tiempo. Esto ya se los había mencionado en algún video. Entonces, lo analógico y lo digital toman cualquier valor en el tiempo. Listo, no tienen un rango de valores, sino pueden ser 5, en otro momento de tiempo puede ser a los 10 segundos, puede ser 20. Supongamos que esto es voltaje. Entonces puede ser que en este tiempo 1 la señal valga, digamos, 20 voltios. Pero después pasa el tiempo en otro tiempo, digamos esto es un segundo, acá son 5 segundos. A los 5 segundos pues no, ya no son 20, sino son 10 voltios. Y así. Entonces cambia los valores continuamente en el tiempo, fluctúa. Listo, esas señales análogas. Ahora lo que les hablaba de las señales digitales, que son las que nos interesan por ahora en el curso. Después vamos a ver las análogas. Entonces, digitales, igual tengo el tiempo, pero esas señales solamente toman un intervalo definido de valores. Entonces acá vale 1, 0, 1, 0. Estas son digitales o discretas, como les mencioné en algún video. Entonces el 1 son 5 voltios o 3.3, depende de la lógica que usen. Y el 0 pues es 0 voltios. ¿Listo? Pero fíjense que aquí no es como la primera, no toma cualquier valor no es como esta, no toma cualquier valor en el tiempo, toma valores definidos, o es 0 o es 1, o es 5 voltios o es 0 voltios, pero no tiene más valores. ¿Listo? Entonces toman un rango definido. A lo que voy a lo siguiente. Como estamos viendo señales discretas, las señales que van a salir de los pines cuando ustedes activan o desactivan, pues se puede ver como una señal discreta. Entonces, siempre fíjense que la señal, voy a hacerla como en rojo mejor, la señal viene así y viene así. ¿Listo? Este es un ejemplo de señal, pueden haber señales diferentes. Desde acá hasta acá, fíjense que desde acá hasta acá equivaldría a un ciclo de la señal. Porque aquí, miren, aquí vuelve y se repite. Entonces miren que acá vuelve y se repite la señal y acá finaliza, aquí finaliza. Y vuelve y se repite y así sucesivamente. En un ciclo le denominamos a esto periodo. El periodo es cuánto dura un ciclo de la señal. ¿Cuánto dura un solo ciclo? Entonces, ¿cómo identifico el ciclo? Pues miro desde donde comienza la señal. La señal comienza desde acá. ¿Y donde acá? Acá. Ese es un ciclo. ¿Listo? Y ahí vuelve y se repite, pero es un ciclo. El periodo se mide en segundos. Cuidado entonces a la siguiente relación.
el periodo es igual a o el inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es un hertz, significa que la señal tiene un ciclo por segundo. O sea que este ciclo de acá a acá demora un segundo. ¿Listo? Entonces el periodo sería 1 sobre ese un ciclo por segundo. ¿Listo? O sea, el periodo va a ser un segundo. ¿Listo? Este ciclos por segundo no lo ponemos así. Lo ponemos como hertz, que es la unidad que es. Entonces, periodo es 1 sobre un hertz, el inverso de la frecuencia siempre. Entonces, un segundo. Funciona al revés también. Ah, pues yo tengo un periodo de un segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Pues 1 sobre un segundo. O sea, un hertz. ¿Listo? Otro ejemplo. Supongamos que el periodo vale 0.25 segundos. Yo lo medí. Entonces la frecuencia va a ser 1 sobre 0.25 segundos. O sea, 4 Hz. ¿Listo? Y al revés también funciona. Supongamos que la frecuencia fueran 10 Hz o 10 ciclos por segundo. O sea, que en un segundo esta señal hace, digamos, esta señal, llamémosle FT, esta señal puede hacer 10 ciclos de los que están acá. ¿Listo? A eso me refiero. Entonces, el periodo pues sería 1 sobre 10 Hz, o sea, 0.1 segundos. ¿Listo? Eso es entonces lo que les quería mostrar sobre periodo y frecuencia. Entonces, periodo es lo que dura un ciclo. Frecuencia es el número de ciclos que se repiten por segundo. ¿Listo? Tener en cuenta la diferencia entre señales análogas y señales digitales o discretas. Bueno, entonces a eso voy a la parte que tenemos acá. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, antes de continuar, lo que yo voy a hacer aquí es conectar el modo A, ya siguiendo con la explicación de lo que íbamos, de las entradas, es conectar el botón. ¿Listo? Ese pulsador vamos a venir acá a las librerías y yo le voy a poner button. Ese es nuestro botón. Entonces, button. En button vengo al que dice SPST, es como uno genérico y ese es el botón, el pulsador, y doble clic y lo agregan. ¿Listo? También agregan un LED porque necesitamos un LED para activarlo de la salida, entonces LED. Vengo a LED y entonces buscan el LED y acá puede ser LED green, LED blue, el que quieran, pero que sea activo, porque si ponen en inactivo no les funciona. Entonces activo el que quieran. Listo, y conectamos lo que nos dice. Entonces, el problema, ¿qué es lo que nos menciona? El problema nos menciona aquí que si presiono el pulsador, se activa el pin. El pulsador lo vamos a conectar del modo, dijimos, del modo A o modo 1. Entonces, ¿cómo vamos a poner ese pulsador? Voy a alejar esto un poquito acá. Y vamos a conectar, bueno, y este también porque el pulsador viene por este lado, ¿no? Así, listo. Este lo voy a bajar un poquito. Entonces, vengo donde dice botón. Bueno, primero coloco resistencia. La rotan. Listo. Recuerden que una o un extremo va al VCC. Yo ya aquí tengo el VCC. Listo, vamos a conectarlo como estaba acá. Voy a subirlo acá para que lo tengan acá. A ver, que suba un poquito porque está lento. Aquí. Lo vamos a conectar de esta manera, como está acá. Entonces, resistencia, modo A, resistencia, pulsador, tierra. Y 5 voltios que es la fuente. Y el pin va la unión va al pin del microcontrolador. Entonces, vengo acá, ya tengo la resistencia, 1 va a 5, pues los 5 dijimos que era VCC. Y el otro pulsador, el otro botón, pues va hacia la tierra. Entonces lo voy a poner como por aquí mejor. Así. A ver, pongámoslo más bien por aquí. Listo. Ahora sí. Listo. Así voy a poner el pulsador. Unen este con este. Ojo que no esté uniendo acá, no se está uniendo acá, ¿no? Y este con este. Y el otro pin dijimos va a tierra. Tierra es terminal mode ground. Va a tierra.
doble clic, cambian aquí a tierra, listo. De la unión, fíjense que la unión es de acá a aquí, es la unión entre la resistencia y el pulsador. Ustedes pueden tomarlo de cualquier punto, yo lo voy a tomar desde acá. Va al pin que elegimos como entrada. ¿Qué pin elegimos como entrada? El PD0. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Dónde está? Eso es lo que tenemos. Esperen un segundo acá. Eso es lo que tenemos en el aquí. Es que lo cerré seguramente. A ver que no lo abra porque se demoró. Lo cerré seguramente. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Aquí. ¿Listo? Que es nuestro modo A. Así. Listo. El pin que elegimos no se les olvide que es el pin PD0 como entrada y PD1 va a ser salida. Entonces al PD1 voy a colocarle LED para saber si está funcionando o no. Entonces venimos al PD1 que es el que está acá. Vengo donde dice LED. Entonces aquí tenemos LED green. Pues voy a elegir este. Voy a correrlo un poquito. Iría del PD1 que es nuestra salida, listo, con resistencia. Aquí la resistencia por defecto es 10 kilo ohms y está bien, pero en el otro la resistencia va a ser para los pulsadores 220 ohmios, para los LEDs va a ser 220 ohmios. Entonces cambio, doble clic en el rectángulo y cambio acá a 220, listo, y voy ahí. 220. Listo. Y doble clic acá en la tierra y la tierra es esta. Recuerden que la tierra por defecto es 0 voltios. Listo. Ya tenemos entonces el esquema. Vamos a cargar el código. Doble clic en el microcontrolador. Vengo a buscar ese algoritmo que me compiló, que es el algoritmo 22, como lo habíamos mencionado. Le digo abrir. Y acá recuerden que debe estar sin programar y acá debe decir external crystal de 8 MHz en adelante. Este es el cristal que vamos a trabajar, es de 8 MHz en adelante, el que pusimos es de 16 MHz y la frecuencia 16 MHz o 16 ciclos por segundo de acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Y ok, listo. Vengo acá y le doy play. Bueno, entonces fíjense lo que pasa. Cuando presione si no presiono el pulsador, apago, el pin está apagado, de acuerdo a la lógica. Y cuando presione el pulsador, fíjense que se activó el LED, se activó el pin de salida. ¿Listo? Entonces miren, se activó el pin de salida. ¿Listo? Presiono, se activa el pin de salida. Presiono, se activa el pin de salida. Esa es la manera de trabajar. ¿Listo? Entonces, hagan un cuadro de entradas y salidas, haciendo un resumen. Hagan un cuadro de entradas y salidas. ¿Cuál es mi entrada? ¿Cuál es mi salida? Ah, si es pulsador, es una entrada. Ah, si son salidas como LEDs o motores o cosas de ese estilo, son salidas. Luego eligen la manera que quieran, eligen los pines de su puerto. Eligen el PD0 como entrada, el PD1 como salida, como ustedes quieran. Puede ser el puerto B, puede ser el puerto C, elijan el que quieran. ¿Listo? Pero lo importante es que los pines que elijan el registro de configuración, que es el C, el B, el DDR, ¿no? Que dijimos. Luego usamos el port para leer o escribir y dependiendo si voy a leer un pin en alto, si voy a leer el modo A, voy a conectar mi pulsador en modo A, entonces elijo el bloque que se llama leer pin en alto. Si voy a hacer el modo B, que les voy a pedir que hagan el modo B en el taller, si configuran modo B, entonces vamos a usar el otro que dice leer pin en bajo, ¿listo? Colocan la condición y preguntan. Bueno, entonces esa es la idea del video. Quiero que trabajen con entradas y salidas. Lo que les menciono a veces me demoro un poquito porque estos videos mientras cuadro la aplicación, porque ya se las voy a subir ahí en versión web y en versión APK para que lo instalen en sus celulares y me digan cómo se ve. En el APK, cuidado, en el APK no van a poder darle run porque el APK hace toda la labor de compilación con la tarjeta de desarrollo que les tenía planeada y que les mostré en el anterior video. La idea es que lo tengan instalado. Si no les permite instalarlo bien,
me reporten eso, porfa, pero eso más bien viene de su Google Store. Tienen ustedes una restricción en su celular de su Google Store que no les deja instalar cualquier APK. Entonces tienen que buscar cómo instalar bien la aplicación. En YouTube hay varios videos sobre cómo levantar la restricción. Solo entrar a Google Store desde su celular, a su cuenta Gmail y desactivan un elemento ahí que dice seguridad. Seguridad de aplicaciones, verificar seguridad de aplicaciones. Eso. Lo instalan y vuelven y lo activan ese elemento del Google Store. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Trabajen, lo que les digo, me demoro a veces un poquito porque pues esto de hacer videos y de hacer la aplicación, pues me demoro. Pero la idea es que el miércoles, esto lo grabé el 18 de abril, la idea es que este miércoles tengamos clase o sesión de tutorías de acuerdo a lo que ustedes han avanzado en el taller. ¿Listo? Bien, eso es lo que quería decirles y que estén bien y pues trabajen con la aplicación y con lo que hemos visto de microcontroladores. Muchas gracias.